El tema de hoy, ¿cuál es? Medicinas alternativas. Chin, chin, chin. Hoy es 4 de octubre. 4 de octubre de 2019. ¿Qué pasó el 4 de octubre de 1957? No sé, no había nacido. Yo sí me acuerdo, no había nacido. ¿Eh? ¿Un terremoto? No. A lo mejor sí, pero no sé dónde. No sé. ¿Sí? No, sí fue un terremoto político. Entonces hoy estamos a 4 de octubre de 2019. El 4 de octubre de 1957 los Estados Unidos sufrieron un terremoto político terrible cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik al espacio. Sputnik, primer satélite artificial. Y lo lanzaron desde un misil balístico intercontinental. O sea, uno podía llevar una bomba atómica a los Estados Unidos. Por eso es un terremoto político dentro de la guerra. Pero bueno, el tema de hoy es, vimos medicinas alternativas. Medicinas alternativas. ¿Qué debemos saber con eso? Les puse un material, un documento de PDF. Es la encuesta nacional de percepción pública de ciencia y tecnología, la cual realiza el INEGI a solicitud del CONACYT por instrucciones en la ley de ciencia y tecnología, desde que se creó en 2000, no fue qué año, no existía antes esa ley en México. Estableció que cada 2 años se tiene que hacer una encuesta de percepción pública de la ciencia por parte de un organismo del gobierno. El organismo es el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Hace una encuesta, no sé, a un cierto número de personas en todo el país, pregunta sobre cómo perciben la ciencia, y la tecnología en México. Está entonces en la liga que les puse a internet, está el documento en PDF. Descárguenlo, por favor. Si pueden en este momento, si no después. ¿Ok? Y viene un video, ¿alguien lo vio? Bueno, de hecho son 2, uno corto de 17 minutos. Es un anuncio, es un video promocional de unos laboratorios que se llaman Boiron en España. Y el otro es un documental de la BBC, creo que es de la BBC, no me acuerdo si es de la BBC, producido, escrito y presentado por el doctor Richard Dawkins, biólogo. Nada más que está un poco más largo, son como 40 minutos, una cosa por el estilo. Entonces, no lo vean ahorita porque si no vamos a tener la sesión de clase. El otro dura 17 minutos, pero ¿alguien lo vio? Porque han visto la primera parte, una mitad o la cuarta parte, me parece que es útil. ¿Qué es lo que el documental, el video les digo? Es un video de los laboratorios Boiron en España. ¿Sobre qué trata? Sobre la relación. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se fabrica un medicamento homeopático? ¿Cómo se fabrica un medicamento homeopático? Ok. El tema es medicinas alternativas. ¿Por qué alternativas? Tendríamos que comenzar por qué es la medicina. ¿Qué es la medicina? Googleen rápidamente.
¿Qué es medicina? ¿Qué es la medicina? En México usamos la palabra medicina para designar medicamento. Es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano e implica que tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicando al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. ¿Cuál fue la fuente de información? La primera que me salió Wikipedia. Wikipedia. Ok, hagamos el caso de Wikipedia. Dice, si lo pudiera resumir, es la Ocupamos ciencia. la recurrente si quiere. ¿Sí? ¿Perdón? Ocupamos la recurrente. Es la ciencia y arte que trata de la curación, prevención. Ciencia y arte Que trata de la curación, para curar, prevención prevenir y mantenimiento de la salud. y mantener la salud. La salud podríamos aceptar una definición como el estado homeostático del organismo. Habría que la homeostasis que está igual. Homeo igual, stasis está igual. Funciona bien y se mantiene funcionando bien. Eso sería la salud. Cuando el funcionamiento se perturba, sería entonces salir del estado de salud para pasar al estado de enfermedad. ¿Qué dice con la prevención y tratamiento de enfermedades? Prevención, Sí. curar. ¿Cómo se hace la curación? La curación implica un tratamiento, hacer algo a la persona que ha perdido la salud, que ha salido del estado de salud, del estado homeostático. Bien. Eso sería la medicina. ¿Podría haber diferentes tipos de medicina o solamente hay una? Hay una definición, es la ciencia y arte. Se requiere dos actividades humanas. Ya definimos ciencia, una forma de pensar para conocer, pero la forma de pensar es crítica, autocrítica, verificable, etc. Ya eso ya lo hemos hablado. Arte, ¿qué es arte? Expresión humana. Es una acción humana, más que una expresión humana que puede expresar una idea, un pensamiento, un sentimiento. Decía un tío mío que él era arquitecto, más que arquitecto era artista. De hecho, lo mandaban a estudiar arquitectura porque el niño dibujaba bien y entonces era arquitecto. En aquel tiempo la escuela de arquitectura estaba en la Academia de San Carlos, una academia de arte. Estoy hablando de principios del siglo XX. Era un tío abuelo mío, o sea, hermano de mi abuela paterna. Y él decía que después fue catedrático de la UNAM, etc. Él decía que el arte es la expresión de un sentimiento humano, pero lo expresas de diferentes maneras. Puede ser a través del canto, a través del baile, ¿sí? A través de la escultura, a través de la pintura, a través de la escultura y la pintura es hacer algo material. En cambio, el canto y el baile son medio abstractos, ¿sí? Son eventos fugaces, desaparecen en el tiempo, no se mantienen materialmente. Vemos el baile y el baile va transcurriendo y va quedando en el tiempo, va quedando en el pasado. El canto, la voz, ya sea la música como acompañante o independiente del canto, también produce sonidos los cuales se los lleva el viento, dirían ahí, igual que las palabras en una canción. El arte es hacer. De aquí viene una palabra que se deriva que es artesanía. Podríamos decir que la medicina es una artesanía. Hay medicina artesanal. Es pregunta, no la contesten ahorita, si no quieren o no pueden o no se les da la gana. Trabajen. Sí podemos sostener que porque esta la hemos definido y hemos trabajado sobre ella varios días, definimos a la medicina
es una ciencia que se pone en práctica. O sea, el conocimiento que obtenemos a través de la ciencia lo podemos utilizar para regresar al estado de salud para mantener la homeostasis de alguien que ha salido del estado de salud, para curarlo. Podemos evitar que salga del estado de salud, que se mantenga la homeostasis y que no se vaya a enfermar. Lo opuesto a la salud es la enfermedad, ¿sí? El antónimo de salud es enfermedad, sería la pérdida de la homeostasis, ¿sí? La curación sería el tratamiento para regresar al estado de homeostasis, para que pase de la enfermedad a la salud. O podemos tratar de evitar que suceda, que llegue a la enfermedad, que sería el equivalente a mantenerlo. Si lo prevengo, mantengo la salud. ¿Prevenir qué? Prevenir la enfermedad, ¿no? Autónomo. La enfermedad y mantener la salud. Prevenir la enfermedad y mantener la salud. Esa sería la definición de medicina, abreviada. Bien, ¿cómo lo hacemos para que una persona no se enferme? Buena alimentación. Usemos la ciencia para poder prevenir la enfermedad de las personas, que mantenga la salud. ¿Cómo podemos usar la ciencia? El conocimiento. Somos biólogos y nos hemos centrado en este curso de pensamiento crítico basado en ciencia, pero es para ustedes biólogos. De hecho, el curso es una optativa que está en el plan de estudios de biología experimental. No está en el plan de estudios de otras licenciaturas en la UAM. Podría ser optativa para otras licenciaturas, pero es optativa específicamente, está en el plan de estudios de la lista de optativas y introducción al pensamiento crítico. Por eso está orientado hacia ciencia y hacia biología en particular. Por eso en una sesión anterior revisamos los 3 paradigmas fundacionales de la biología. No fue de gratis o capricho mío. Está en el contexto académico y escolar de la institución. Entonces, ¿cómo usamos la ciencia para prevenir la enfermedad? Ahora, ¿cuál ciencia podemos usar? No la astronomía, porque no estamos estudiando astronomía. No la filosofía, porque no estamos estudiando filosofía. La biología. A partir de la ciencia biológica, de la biología, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Recabando información? ¿Cuál? Estudios. A ver, Estudios. regresen a lo que hemos revisado en el curso. Les mencioné, revisamos los 3 paradigmas fundacionales. ¿Nos sirven para eso? Los cimientos cognitivos básicos de la biología sirven para, si entendemos a la salud como el mantenimiento de la homeostasis y la homeostasis como un fenómeno biológico, podemos usar los 3 paradigmas para esto. ¿Alguno de los 3 paradigmas por lo menos, si no los 3? ¿Cuáles son los 3 paradigmas? Todos los ejercicios están formados por Paradigma 1, teoría celular. Pongamos el nombre. Teoría celular. 2. ¿Cuál es la segunda teoría? La materia no se crea ni se No, teoría celular. esa es química. Te equivocaste de carrera. Es lo de ¿Eh? la teoría evolutiva y La teoría química, si vamos en orden, sería en orden, genética. en orden cognitivo, vamos a ir lógico o fenomenológico, sería genética, que cronológico fue la última, la tercera, por 4 años, pero lo fue, 4 años, o 5.
Y la tercera, ¿cuál es? La teoría evolutiva. ¿Sí? Darwin, Mendel y montón. Hooke, Leeuwenhoek, etc. ¿Sí? Ya hablamos de ello. Ok. ¿Nos sirve la teoría celular para prevenir la enfermedad? Sí. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, Caso cuando se trazan para prevenir un cierto tipo de enfermedad. Ah, bueno, las vacunas. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? ¿Cómo justificas que las vacunas se relacionan con la teoría celular? Pues porque muchas enfermedades son causadas por agentes patológicos que son unicelulares. Podemos tomar de lo que hemos estudiado las definiciones de falacias. Tomemos el antónimo de falacia, verdad. ¿Sí? Hay una falacia, ¿cuál era? Non sequitur, o sea, la explicación, el argumento no se sustenta, relaciona causa y efecto, pero no son ciertos, no hay una relación real entre la causa y el efecto. ¿Cuál sería la verdad? Eso sería la falacia. En una falacia, causa y efecto no se relacionan. En una verdad, causa y efecto se relacionan. Tenemos A causó B. Causa, efecto. Bien. Quiere decir que de esto conocemos la causa de la enfermedad como efecto. ¿Cuál es la causa de las enfermedades? Hay una causa de las enfermedades, o al menos conocemos una causa de algunas enfermedades y no de todas. ¿Cuál es? ¿Cuál? Que por cierto fue un hallazgo científico importantísimo realizado en el siglo XVIII. ¿Por quién? Por Pasteur, entre otros, fueron varios también, pero uno claro fue Pasteur. Pascal él descubrió que si te cae un chorro de agua te aplasta. El principio de la presión hidrostática, eso fue Pascal. Sí, también era francés. Blaise Pascal y Louis Pasteur eran franceses. Bien, entonces, ¿cuál es la causa? Es decir, debemos tener una explicación de la causa de las enfermedades, es decir, una teoría de la enfermedad o de algún tipo de enfermedades. ¿Cuál es la teoría? Se descubrió en el siglo XIX. La teoría, ¿cómo les llaman los microorganismos popularmente? Agentes patológicos. No, eso los patólogos llaman así. Los microbiólogos llaman a bacterias, microbios, pero no, hasta se escribió un libro novelado, en realidad no está novelado, es un libro histórico. ¿Cuál? Los cazadores de microbios. Es una narrativa de sucesos que dieron lugar al descubrimiento de esta teoría. ¿Cómo se llama? La teoría germinal de las enfermedades. Les llaman gérmenes. Gérmenes. La teoría germinal de las enfermedades. Lo que dice, se descubrió gracias a las mismas herramientas que dieron lugar a la teoría celular y a experimentos realizados por Pasteur. ¿Okay? Entonces, algunas enfermedades son causadas, si no todas, al menos algunas, son causadas por organismos celulares. Algunos no son celulares, bueno, todos están formados unicelulares o de una sola célula. Algunas son enfermedades también. Actualmente los médicos dicen las enfermedades germinales ya no se llaman así. Se llaman infectocontagiosas. Que no sería grave si no fueran contagiosas. Si solamente fueran infecciosas, no sería tan grave el problema de salud pública. Pero dado que
tú tienes un germen, una célula que enferma a la gente y de alguna manera se la pasas a alguien más y entonces esa persona que tuvo contacto con ese organismo celular que le pasaste también se va a enfermar. Ya, ese es el contacto, es el mecanismo. ¿Eh? Es mala suerte. No, es falta de higiene. Que también algo que se descubrió precisamente en este proceso que dio lugar al descubrimiento de la teoría germinal de las enfermedades fue precisamente la implementación de medidas de higiene. El doctor Semmelweis fue uno de los que aportó al descubrimiento de la teoría germinal de las enfermedades. Ok. ¿Cómo podemos? Ya conocemos la causa. Si conozco la causa, ya, ¿qué podemos hacer? Prevenir. O decir, ya sabemos de qué te vas a morir. La única, ¿cuál sería la manera, conociendo esta causa, cómo podemos prevenir la enfermedad en quien no está enfermo? Quien está enfermo ya ni modo, ya sabemos de qué te vas a morir. Pero quien no está enfermo, ¿cómo podemos prevenirlo? No, primero con medidas de higiene, que fue lo que descubrió Semmelweis. Descubriendo el origen. O sea, el origen es es más, ¿saben qué? Semmelweis ni siquiera sabía que eran organismos celulares o gérmenes los que provocaban las enfermedades infecciosas como la fiebre puerperal, por la cual morían un gran número de mujeres y bebés después del nacimiento. Fue un estudio que hicieron comparando dos hospitales distintos en Suiza, creo que fue. ¿Sí? Uno que era atendido por médicos, las mujeres que llegaban a parir eran atendidas por médicos, y otro que eran atendidos por parteras. Y se daban cuenta en la ciudad que las mujeres que llegaban a parir en el hospital atendido por médicos, un número mayor al 60% de las mujeres se morían. En cambio, en el hospital donde eran atendidas por parteras, no médicos, por parteras, prácticamente no había muertes. O sea, la mortalidad estaba por debajo del 10%. O sea, que las atiende un médico y se mueren, y las atiende una partera que no es médico y no se mueren. Lo que se dio cuenta Semmelweis fue que los médicos también hacen autopsias, las parteras, ¿no? Entonces él asoció causa-efecto. La causa debe ser algo que tienen los cadáveres, que lo toman los médicos, se les pega en las manos cuando están haciendo la disección en la clase para los futuros médicos, ¿sí? Y así como salían de la sala de autopsias, del aula de autopsias, se iban a atender a las mujeres que iban a parir. Entonces ellos eran el vector, el medio por el cual llevaban la enfermedad que había matado al cadáver, a la mujer y al hijo, hijo o hija, al producto, dicen los médicos, ¿sí? Que hace que enfermen y mueran. Entonces lo que hizo él para prevenir que siguieran muriendo mujeres en los hospitales, y es más, sus compañeros médicos no creyeron, es lavémonos las manos con cloruro de calcio, decía él, una solución de cloruro de calcio. Él suponía que si le ponía cloruro de calcio al agua, el cloruro de calcio iba a de alguna manera desaparecer el factor enfermante, el factor patológico. Él no sabía que eran microorganismos, porque estos trabajos fueron previos a Pasteur. Después se sigue estudiando estos fenómenos. Pasteur demuestra que efectivamente son organismos celulares, unicelulares, microorganismos, los gérmenes que causan las enfermedades. Bueno, fue la conclusión última. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Inicialmente higiene.
Misma época, Robert Koch y otros se dan cuenta, se empiezan a identificar los organismos causantes de algunas enfermedades, como la tuberculosis. Se les ocurre, oigan, y sí es una bacteria, el bacilo de Koch. Pero, ¿cómo? Los doctores hacían autopsias y necropsias y luego iban. Sí, de ahí se iban directamente a la sala de Pero ¿y expulsión. cuando comían era lo mismo? Igual, además, comían en el quirófano. Eso se ve bien guapo, Y los médicos ganaban prestigio a través de trabajo mucho. ¿Saben cómo lo demostraban? Con sus batas sucias. No las lavaban. Guácala, imagínate. Ya era mejor me quiero morir solito sin que no me ayude el médico. ¿Sí? Y entonces lo que hacían, estaban atendiendo al paciente o las cirugías, se llenaban de sangre. ¿Y saben qué hacían? Entonces la sangre se quedaba embarrada en la bata y se iban al siguiente médico, al siguiente paciente, al siguiente paciente, al siguiente paciente. Y cada vez, mientras más sucia estaba la bata, pues más experiencia tenía el médico. Había una relación causa-efecto. ¿Sí? Veo que el efecto, la bata está sucia, aquí la causa es que el médico sabe cuántas cirugías. Sí, lo que no revisaban es cuántos sobrevivían. Así se practicaba la medicina en el siglo XVIII, XIX, durante más de 100 años. Hay un médico alemán que dice, no, aquí esto está mal. La gente se muere por los médicos, por la medicina que están practicando. Tenemos que hacer una medicina diferente, una medicina alternativa. El doctor Hahnemann que inventa esta medicina. Pero, bueno, volviendo al tema de medicina artesanal, Ajá. creo que sí hay medicina artesanal, pero no con ese término, porque artesanal implica hacerlo con tus propias manos o algo, fabricarlo con tus propias manos. Ajá. Y no puedes fabricar medicina a menos que inventes algo. No, sí, ¿no has tomado el tecito de la abuelita? Ajá, pero ¿El té de manzanilla para el dolor de panza? Un conocimiento previo. Ah, bueno. Adquirido. Quiere decir que la medicina entonces empieza antes de la ciencia. Y efectivamente, ¿han oído hablar de los brujos? Por ensayo y error. Recuerden que la ciencia como conocimiento ha ido evolucionando. Es más, está en un libro que tiene como 5,000 años que se empezó a escribir. Ya hemos hablado de él y lo vamos a retomar más adelante. El tarot no me llama. La Torá, me equivoqué. No es lo mismo. La Torá, que no me oiga porque me excomulga. Ya estoy excomulgado. La Torá, que es la versión, y su versión modificada fue la televisión que la Biblia. El Antiguo Testamento de los cristianos es la Torá judía más otros libros judíos, ¿sí? De la religión hebrea. El judaísmo es el nombre correcto, judaísmo. Y ahí, en el libro del Génesis, hablan del árbol de la ciencia. Revísenlo en la Biblia que deben tener en casa probablemente. Si no, en la biblioteca hay Biblias. ¿Sí? En toda la biblioteca debe haber Biblias, porque son libros que hay que leer. Sí, hay que Sí. ¿Quieren profesar cualquier rama del cristianismo? Lean la Biblia. ¿Quieren ser herejes? Lean la Biblia. Sí, de hecho. ¿Quieren ser ateos? Lean la Biblia. Cualquiera de las tres, lean la Biblia. ¿Quieren estudiar la literatura? Tienen que leer la Biblia. ¿Sí? Es un libro. Así como leen la ética de Gilgamesh. Quienes estudian la literatura, cuando estudian la literatura antigua, comienzan con la ética de Gilgamesh, el libro más antiguo, previo a la Biblia. Bien. Entonces, para terminar esta parte de la clase va a continuar después de la clase, porque tienen que revisar la encuesta de percepción pública de la ciencia y tecnología, y tienen que revisar los 2 videos, ¿sí? Porque vamos a continuar la clase. Este es un curso continuo por episodios, es como una serie de televisión, tiene varios episodios.
Si no se pierda la negocio inclusive la próxima semana, el mismo canal, misma hora. Digo, misma hora, misma hora. ¿Sí? Ok, y no es Netflix, es OneFlix. OneFlix. Bien. El doctor Hahnemann, ¿sí? Entonces mencionamos, la medicina empieza antes que la ciencia, como la filosofía empieza antes que la ciencia moderna es hija de la filosofía antigua y del pensamiento mágico antiguo. De hecho, ya se observaba en los antiguos, antes de la ciencia, que la gente se enfermaba y se moría. Eran demonios. ¿Eh? Eran demonios, decían. Y buscaban una causa-efecto. La gente se muere, ¿por qué? Y no es porque le haya caído una roca en la cabeza, o se lo comió el tigre, o la tribu enemiga le tiró un flechazo. No. Iba bien y de repente ¡pum!, se murió. O empezó a verse como que ya no se ve igual, y se murió. ¿Qué lo causó? La gente empezó a buscar las causas de las enfermedades que le llevaban a la muerte. A veces pasaba que la gente no se moría. Tenía una enfermedad y se recuperaba sin que nada le hicieran. O se recuperaba, pero no totalmente, quedaba renqueando una pierna, quedaba con una tos crónica, algo. ¿Sí? O sea, había diferentes enfermedades que daría pie a pensar en diferentes causas. Bueno, se encuentra a finales del siglo XIX al menos una causa de un tipo de enfermedades. ¿Sí? Y se encuentran dos formas de, ya sea de prevenir la enfermedad y mantener la salud, y quizá de curar, fíjense que todavía no, pero sí de prevenir. Sí de prevenir. Fueron la higiene, por un lado, ya mencionamos a Semmelweis, y ya mencionamos a Koch, las vacunas. La alimentación. Eso se encuentra hasta después. Aunque se suponía como una forma de regresar a la salud o incluso de prevenirla. Cómete esto y no te vas a enfermar, ¿qué crees que te enfermabas? O a lo mejor no te enfermabas. Lo que hacía falta era usar los métodos de esta de manera más sistemática, lo cual se empieza a hacer sobre todo a partir del siglo XIX y el XX, y da lugar a conocer las causas de más enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades que ahora podemos identificar claramente, sus causas son estas, genéticas. ¿Evolutivas? Depende de cómo lo veas. La enfermedad, sobre todo la que termina teniendo consecuencias letales, la que mata, es uno de los instrumentos de la evolución. Es uno de los mecanismos de selección por parte de la naturaleza. ¿Cuál sí va a dar lugar a una progenie que mantenga la especie, o cuál va a provocar una progenie que genere especiación, formación de una nueva especie? ¿Bien? Regreso rápidamente a Hahnemann. Emmanuel Hahnemann. Sí, Emmanuel Hahnemann. Él dice, ya lo mencioné, los médicos están matando a los enfermos y están enfermando a la gente sana. Bueno, él se preocupa por la gente enferma. Muchas veces el remedio era peor que la enfermedad. Es decir, el medicamento lo que busca es regresar a la persona a la salud. Es el otro mecanismo. Es el mecanismo para curar. Es el tratamiento. El medicamento es el tratamiento. Pero muchas veces el medicamento mataba a la gente. Entonces, Hahnemann revisa esto y llega a plantear lo que es el tratamiento homeopático de las enfermedades.
¿Qué Hahnemann? Wikipedia. Internet. Hay información incluso en sitios web de universidades, incluso en México. En el Instituto Politécnico Nacional está la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, o la Escuela Nacional de Homeopatía. Hay un hospital que depende de la Secretaría de Salud, la Secretaría Federal, que es el Hospital Homeopático Nacional. ¿Qué es la homeopatía? Es una medicina alterna a la que practicaban los médicos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es a principios del siglo XIX que Hahnemann plantea la homeopatía. Ojo, principios del siglo XIX. ¿Qué no se sabía entonces? Nada de esto. Es una medicina cuyos postulados originales, las ideas originales de Hahnemann, no se basan en la teoría biológica, ¿sí? De la cual se desprende, por ejemplo, la teoría germinal de las enfermedades. De hecho, Hahnemann, por lo mismo, no dice que las enfermedades se deben a los gérmenes. Hahnemann dice que la enfermedad se debe a que la gente pierde la salud. Ya, pues es una enfermedad. Es una falacia. ¿De qué tipo? Yo lo reviso. ¿A cuál de las 10 categorías o clases de falacias? No tiene que ver con la energía vital. ¿Eh? No tiene que ver con la energía vital. Existía un principio, una teoría, una explicación a principios del siglo XIX todavía, que trataba de explicar la vida con base en la vis vitalis, o la energía vital. No se conocía ni el oxígeno, se asumía que la vida se debía a la existencia de un éter, no soplo divino. Ya no es una idea mágico-religiosa, aunque parte de ahí, parte de la filosofía. No, la asocia con la teoría del flogisto, un concepto sustentado en la alquimia. Entonces nos quedan 3 minutos. Entonces, para que ubique el contexto en el cual se genera este conocimiento básico, los principios fundamentales básicos de esta forma de medicina, con base en la cual en el siglo XXI en España los laboratorios Boron preparan o fabrican medicamentos, es decir, sustancias para tratar las enfermedades y regresar a las personas a la salud. No se conocía ni la teoría química de Dalton, de Robert Dalton, la teoría atómica. Robert Dalton publica su teoría atómica, no se llama Nueva Filosofía Química, la publica en 1806, creo. Entonces, no se fundamenta entonces la homeopatía tampoco en la teoría química. Revisen el video de Boyron y revisen cómo dicen que se produce un medicamento homeopático y luego vean el documental de Richard Dawkins y armonicen las ideas de la homeopatía con estas teorías. ¿Hay coherencia? ¿Sí o no? Nos vemos la próxima clase. No se pierda el próximo episodio, mismo canal, misma hora.